Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos de oración contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, mi patrón, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Señor Jesús. Estamos exactamente a una semana para la Navidad y de la mano de María vamos recorriendo este camino de Adviento. En estos últimos días hemos celebrado grandes solemnidades suyas: la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Loreto. Ella es una protagonista principal en este Adviento. María camina hacia Belén. Está dirigiendo sus pasos, sus pensamientos y su corazón al encuentro con el niño que ha de nacer. Otro protagonista del Adviento que hemos considerado durante estos días es San Juan Bautista, el precursor, el que prepara el camino del Señor. Porque es necesario que se prepare ese camino. Uno, por ejemplo, no llega a un gran acontecimiento así de improviso, de la nada, sino que tiene que prepararse bien. Y eso es lo que nos dice Juan el Bautista. Se tienen que enderezar las sendas, se tiene que escuchar la voz del que clama en el desierto. Y por eso el rey necesita un heraldo que lo anuncie. Ese es Juan el Bautista. Y hay otro personaje principal en el Adviento y fundamental en la vida de un cristiano y en la vida de la Iglesia, que es San José. El Evangelio recoge muy poco de su vida. Sabemos su origen, sabemos el nombre de su padre. Su padre se llamaba Jacob, así nos lo dice San Mateo en su Evangelio. Pero desconocemos, por ejemplo, su fin. No sabemos cuándo o cómo murió. Los Evangelios tampoco recogen ninguna palabra suya. Y aparece siempre como en un segundo plano, como en la sombra. Y así lo ha representado el arte cristiano durante todos estos siglos. José era muy afortunado, era un judío piadoso. San Mateo en su Evangelio nos dice que era justo. Y justo en el lenguaje hebreo quiere decir santo, es decir, el que cumple la voluntad de Dios, el que confía en Dios. José tenía un pequeño taller como medio de subsistencia y estaba prometido en matrimonio con la joven más hermosa de todo Nazaret. Y así nos lo cuenta San Mateo en el Evangelio. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y termina San Mateo el Evangelio diciendo que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel y acogió a su mujer. Tú le pondrás por nombre Jesús. Ese es el nombre del Hijo de Dios. Ese es el nombre que José pondrá a ese niño. Dios le encomienda darle nombre al Hijo de Dios. Tú, José, tú le pondrás ese nombre, Jesús, que significa el que salva. En el lenguaje bíblico todos los nombres tienen un significado profundo, un significado que refleja la vocación que Dios ha encomendado a cada uno. Y por ejemplo el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque se le encomienda la salvación, y es lo que le dice el ángel: Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y José? ¿Qué significa José? El nombre de José pues tiene origen hebreo, y para ser más exacto tiene un origen bíblico. Proviene de la palabra Yosef, que se traduce como añadir. El nombre de José significa que Yahvé añadirá, que Dios completará, que Él hará su obra en nosotros, es decir, que Dios me ayuda en aquello que me ha encomendado. ¿Y qué es lo que Dios encomienda? ¿Qué es lo que Dios añade a la vida de San José? Pues en primer lugar, Dios le encomienda sus más preciosos tesoros, Jesús y María. Pero además se le encomendaron otras cosas muy importantes.
El Papa Francisco, en el año 2013, antes de ser elegido Papa, predicó a los obispos españoles unos ejercicios espirituales, y allí habló de la figura de San José, de aquello que Dios le encomendó. Y decía el Papa que a José se le encomienda salvar la fama de María, es decir, librarla de ser puesta bajo sospecha de que ese hijo lo hubiese concebido ilegítimamente. La libró de ser mal considerada. A José, sigue diciendo el Papa, se le encomienda salvar la integridad del niño. Y efectivamente, por ejemplo, lo libró de la persecución de Herodes. José salió en su auxilio, fue su custodio. A José se le encomienda salvar la estirpe de Jesús y su enraizamiento en la tierra de Israel. Porque José era descendiente de David y por eso se alió en ayuda de ese niño que iba a nacer. Y para que se cumpliese la escritura, que decía que el Mesías sería de la estirpe de David, fue providencial que José enraizara a Jesús en esa estirpe. Y por eso, por ejemplo, fueron a Belén para el empadronamiento. Y el Papa acaba diciendo, pero a la par fue el primero salvado por Dios de una conciencia de justicia no abierta a los designios de Dios, de un plan de vida aislado, de una vida quizás sin tantas tribulaciones, pero sin el consuelo de llevar a Dios en sus brazos. Lo que Dios añadió a la vida de San José es lo más grande que una persona puede desear y tener. Al mismo Dios, al Hijo de Dios y a la Santísima Virgen. Ser padre y custodio de Jesús, tenerlo en sus brazos. Y lo mismo queremos hacer nosotros estas Navidades, que Dios añada, que añada a nuestras vidas aquello que añadió a la vida de San José. Añadió las presencias constantes, familiares, sencillas de Jesús y de María. Ser el esposo de María y padre adoptivo del Hijo de Dios. Tener a Cristo en sus brazos, en su corazón, en su vida. Hay un relato navideño que cuenta que cuando los pastores recibieron el anuncio del nacimiento del Mesías, todos ellos fueron al encuentro del niño llevándole regalos. Y entre los pastores había uno que no tenía nada que llevar al recién nacido porque era muy pobre. Y llegó junto a los otros con las manos vacías y sintiendo al mismo tiempo mucha vergüenza por no poder ofrecer nada a ese niño Dios. Y entonces María y José, que tenían en sus brazos al recién nacido, al verse en la dificultad de recibir los regalos que le ofrecían, le pidieron a ese pastor que sostuviera al niño, mientras ellos iban recogiendo y agradeciendo los regalos que el resto de los pastores les traían. Es un relato que quiere subrayar que el mejor de los dones, el mejor de los regalos es tener a Cristo. Eso es lo que hizo José y lo que hizo ese pastor, que es imagen de lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Y por eso en estos 10 minutos con Jesús y también en lo que queda de Adviento es muy bueno que nos preguntemos, yo, ¿qué es lo que tengo entre manos? ¿Qué es lo que está ocupando mis brazos? Es decir, mi corazón. ¿De qué tengo lleno mi corazón? ¿Qué hay en él que impida que me llene de Dios? Y qué bueno es este ratito de oración para pedirle a San José que hagamos como él, o como ese pastor, que tengamos el corazón libre, que nos vaciemos de nosotros mismos, que renunciemos a todo aquello que impida esa cercanía, ese trato con María y José y Jesús. Renunciar a todo aquello que nos separe de Dios. Renunciar, vaciarse, pero no para quedarse vacío, sino hacer espacio en mi interior para recibir a María y a Jesús, para que Dios añada esas presencias en nuestras vidas, como hizo José. Ese es el gran secreto de José, tener el corazón vacío para tener a Dios, porque ese es el mayor de los regalos, esa es nuestra heredad. Nuestra heredad es tener a Jesús y ser su custodio, ser su defensor, y dar mi vida por el que dio su vida por mí, como hizo José, dar su vida, ser custodio de quien le custodió a él, de quien salvó su alma. José nos enseña a vaciarnos para ser llenados, para ser patronos, para ser protectores de nuestro propio Salvador. San José nos enseña que en esta vida nada vale la pena si no tenemos a Cristo. Y eso es lo que nos enseña también María. ¿Cómo miraría nuestra madre a su esposo? ¿Con qué cariño? ¿Con qué ternura? Y es que detrás de una gran mujer hay siempre un gran hombre, un gran marido. Por eso la primera devota de San José es María. Y el segundo, lógicamente, Jesús. Porque precisamente dicen cómo se entrega, cómo se oculta, cómo deja espacio en su vida para nosotros dos, cómo se desvive por nosotros dos. ¿Cuánto nos quiere José? San José, nuestro Padre y Señor,
Te pedimos, en esta recta final del Adviento, que nos ayudes a preparar nuestras vidas para la venida de Cristo, que dispongamos nuestros corazones como lo hiciste tú, que nos convirtamos, para que por tu intercesión Dios añada en nuestras vidas lo más grande que podemos tener, lo único que en esta vida vale la pena, Jesucristo. Queremos caminar en lo que queda de Adviento de tu mano y de la mano de María, y aprender de vosotros dos a dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestros corazones al encuentro con el niño que va a nacer en breve, para que cuando nazca esté tan a gusto en nuestras vidas como lo estuvo en tus brazos y en los brazos de nuestra Madre Santísima. San José, mi Padre y Señor, ruega por mí, ruega por nosotros, ruega por la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos de encuentro personal contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded